No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Siempre he creído que existen lugares que no funcionan como el resto del mundo, sitios donde algo se desacomoda, donde el tiempo y el espacio se doblan un poco, lugares que, si los cruzas sin darte cuenta, pueden llevarte a otro momento, o a otro sitio que no debería estar ahí. A mí me pasó cuando tenía 18 años. Era de madrugada, alrededor de las 2. Una de mis amigas manejaba un bochinche azul turquesa, de esos coches viejos pero resistentes, y yo iba de copiloto. Llevábamos una olla enorme de pozole rumbo a una playa donde algunos compañeros iban a festejar. No todos fueron porque el trayecto era largo, así que al final solo iban unas 4 parejas. A mi amiga le pidieron de favor que llevara la olla y ella aceptó. Luego me invitó a acompañarla para no ir sola a esa hora. Todo era normal al principio. La carretera estaba prácticamente vacía. El aire era tibio, el cielo oscuro y solo se escuchaba el sonido constante del motor y la olla moviéndose ligeramente en la parte de atrás. Íbamos platicando cosas sin importancia, riéndonos bajito, tratando de mantenernos despiertas. Entonces pasó algo raro. Sin darnos cuenta de cómo, nos perdimos. Lo extraño es que esa carretera no tiene curvas. Es recta, larga sí, pero recta. No hay desvíos complicados, ni vueltas confusas, ni caminos secundarios donde uno pueda equivocarse fácilmente. Aún así, en algún punto dejamos de reconocer el lugar. Las referencias desaparecieron. Ya no sabíamos cuánto tiempo llevábamos manejando, ni hacia dónde íbamos exactamente. El silencio empezó a pesar. Seguimos avanzando hasta que, a lo lejos, vimos una pequeña casita. No una casa normal, sino algo parecido a esas cabinas que hay en algunos hoteles o fraccionamientos privados donde se controla la entrada y salida de los carros. Lo raro era que no había nada más alrededor. Ni hotel, ni carretera señalizada, ni luces, ni edificios. Solo la casita, plantada en medio de la nada. Nos acercamos despacio. De la cabina salió un hombre. Llevaba un uniforme parecido al de los guardias de seguridad de hoteles. Ropa oscura, bien acomodada, gorra. No parecía sorprendido de vernos ahí, como si fuera completamente normal que 2 chicas aparecieran a esa hora, perdidas, en ese lugar. Mi amiga bajó un poco el vidrio y le preguntó dónde estábamos. El hombre respondió con total tranquilidad: «Están en la barranca de cobre». Nos quedamos heladas, señaló hacia el frente y entonces lo vimos. A lo lejos había algo imposible, un enorme hoyo en la tierra, gigantesco, profundo, como si un meteorito hubiera impactado ahí. No era un barranco común, era descomunal, impresionante. La oscuridad parecía tragarse la luz en ese punto. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí sabía que ese lugar no debía existir ahí. El hombre nos indicó por dónde estaba la salida, señalando un camino que no habíamos visto antes. Mi amiga agradeció, subió el vidrio y avanzó sin decir una sola palabra. Ninguna de las dos habló en todo el camino de regreso. El miedo no era de pánico, era algo más profundo, una sensación de haber visto algo que no entendíamos y que no queríamos analizar demasiado en ese momento. Cuando por fin regresamos a una zona conocida, respiramos un poco más tranquilas, como si hubiéramos salido de un lugar que no nos correspondía. Al día siguiente, ya con la luz del sol y tratando de convencernos de que todo había sido cansancio o sugestión, decidimos regresar para ver dónde nos habíamos perdido. No encontramos nada. Ni la casita, ni el camino, ni el hoyo, ni al hombre, nada. Yo soy de Acapulco. Y lo más inquietante vino después cuando investigamos. La barranca del cobre no está cerca. Existe una en Argentina y otra al norte de México. No hay ninguna razón para que algo con ese nombre, ni mucho menos ese paisaje, apareciera ahí. Por eso estoy convencida de algo. Hay lugares donde se abren portales, y cuando alguien entra sin saberlo, el mundo deja de funcionar como debería, y no todos regresan con la certeza de haber salido completamente. Volvíamos de un viaje de fin de semana. Nada especial, solo unos días para despejarnos. Mi amigo y yo manejábamos en coches separados, uno detrás del otro. La carretera estaba tranquila, el clima era bueno y yo iba lo suficientemente cerca como para verlo todo con claridad. En un momento dado, sin ninguna advertencia previa, vi cómo su coche perdió el control. No fue un derrape lento ni algo progresivo, fue instantáneo. El coche se fue directo contra la esquina de un muro enorme de ladrillo, de esos muros sólidos, viejos, que no se mueven ni un centímetro. Calculo que iba al menos a 80 km/h, tal vez más. El impacto fue brutal.
Recuerdo el sonido, un golpe seco, profundo, antinatural. El coche se levantó por detrás como si hubiera chocado contra algo elástico. Ambas llantas traseras despegaron del suelo. Todas las puertas se abrieron al mismo tiempo, como si el vehículo hubiera explotado desde dentro. Partes de metal salieron volando. El frente quedó completamente aplastado, irreconocible. En ese instante lo di por muerto. No lo pensé con palabras, fue una certeza fría que me atravesó el cuerpo. Frené de golpe, me bajé del coche y empecé a correr hacia el suyo con el corazón latiéndome en los oídos. No recuerdo haber sentido miedo, era más bien una especie de vacío, como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos acababan de ver. Y entonces lo vi. Mi amigo se estaba arrastrando por la ventana del conductor, no por la puerta, por la ventana, como si nada. Se sostenía con las manos, sacaba el torso, luego las piernas. Se cayó de rodillas al asfalto, se quedó un segundo respirando y se levantó. Caminó, no cojeaba, no sangraba, no tenía la ropa rota, no tenía ni un solo rasguño. Me quedé paralizado, no sabía si correr hacia él o hacia el coche. Cuando llegué, lo agarré por los hombros y empecé a revisarlo desesperado, esperando encontrar sangre, huesos rotos, algo. Lo que fuera que justificara ese choque. No había nada, ni un moretón, ni un corte, ni siquiera una marca del cinturón, porque ni siquiera lo llevaba puesto. Cuando llegaron los policías y los paramédicos, revisaron el coche primero. Yo vi cómo cambiaba su expresión, miraban el interior aplastado, el volante doblado, el parabrisas hecho polvo, el espacio del conductor completamente comprometido. Luego lo miraron a él. Uno de los policías me jaló un poco hacia un lado y me dijo en voz baja: «Mira bien ese coche, hijo. Nadie sale caminando de un accidente así». No le creyeron que él fuera el conductor. Pensaron que había salido despedido antes del impacto. Pensaron que estaba mintiendo. Pensaron cualquier cosa menos lo que todos estábamos viendo. Mi amigo no podía explicar nada. Decía que todo había pasado en un parpadeo, que no sintió el golpe, que no sintió dolor, que no recuerda el momento del impacto, ni el sonido, ni el choque. Para él era como si hubiera apagado la luz y la hubiera vuelto a encender un segundo después, ya fuera del coche. Hasta hoy no tiene recuerdos de ese instante. Yo sí. Recuerdo cada detalle, el muro, el sonido, la forma imposible en la que el coche se deformó y la absoluta imposibilidad de que alguien saliera vivo de ahí, y mucho menos ileso. No sé si fue suerte, no sé si fue algo que no entendimos. No sé si por una fracción de segundo la realidad decidió mirar hacia otro lado. Lo único que sé es que vi a alguien sobrevivir a algo que no debería haberse podido sobrevivir, y esa imagen no se borra jamás. A mí me pasó algo muy extraño cuando tenía 8 años, y aunque en ese momento no entendí lo que significaba, con los años esa memoria se volvió cada vez más clara y más difícil de ignorar. Vivía en una calle tranquila, de esas donde los niños juegan afuera sin preocupaciones. Esa tarde estaba con varios amigos, corriendo de un lado a otro, inventando juegos sin reglas claras. El sol todavía estaba alto y todo se sentía normal, seguro, cotidiano. De pronto, desde la esquina de la calle, apareció una niña. No llegó caminando despacio ni tímida. Salió con energía, montada en una bicicleta, y en cuanto me vio, empezó a gritar mi nombre con emoción, como si me hubiera estado buscando desde hacía rato. «¡Mariel! ¡Mariel!». Me saludaba con la mano en alto, moviéndola con fuerza, sonriendo de una forma que solo alguien muy cercano lo haría. No era una sonrisa educada ni curiosa, era la sonrisa de alguien feliz de verme. Mis amigos se detuvieron de golpe. «¿Quién es?», me preguntaron. Yo me quedé confundida. La miraba tratando de reconocerla. Su cara no me era familiar, pero al mismo tiempo había algo en ella que se sentía cercano, como si la conociera de otro lugar que no sabía nombrar. «No sé», respondí dudando. Ella seguía llamándome, cada vez con más emoción, como si no entendiera por qué no corría de inmediato hacia ella. Entonces empecé a caminar en su dirección. Quería saber quién era, por qué me conocía, por qué parecía tan feliz de verme. Justo cuando estaba a punto de llegar a la esquina, la niña giró y se escondió detrás de la pared de una casa. No fue un movimiento brusco, fue rápido, natural, como si estuviera jugando. Cuando doblé la esquina, ya no estaba. Me detuve en seco, miré hacia ambos lados. No había bicicleta, no había rastro de ella.
En ese momento vi a mi vecina parada ahí esperando el camión. Estaba quieta, mirando la calle, como si llevara rato sin moverse. Me acerqué y le pregunté, con la voz todavía agitada, si había visto a una niña en bicicleta. No, me dijo. He estado aquí un buen rato y no ha pasado nadie. Sentí una incomodidad extraña, algo que no sabía explicar. Regresé con mis amigos, pero el juego ya no se sentía igual. Algo se había desacomodado dentro de mí. Esa imagen se quedó grabada con una nitidez que no correspondía a un recuerdo infantil común. Recuerdo a esa niña a la perfección. Tenía el cabello café, llevaba puesto un traje deportivo color rosa fuerte con una estrella dorada en el pecho. Montaba una bicicleta rosita con barbillas de colores colgando de los manubrios que se movían con el viento mientras avanzaba. Cada detalle está intacto en mi memoria, como si lo hubiera visto ayer. Pasaron los meses, la vida siguió. El recuerdo se fue quedando en algún rincón de mi mente sin desaparecer del todo. Y entonces llegó Navidad. La mañana en que abrí mis regalos, mi emoción se congeló de golpe. Ahí estaba, la bicicleta, exactamente igual a la que había visto. El mismo tono de rosa, las mismas barbillas de colores, y junto a ella el traje deportivo rosa fuerte, con la estrella dorada. Sentí cómo se me erizaba la piel de pies a cabeza, mi estómago se apretó y el aire se me atoró en el pecho. No era sorpresa, no era alegría normal, era reconocimiento. En ese momento lo supe, esa niña había sido yo, no la yo que era en ese instante, sino otra versión, una yo del futuro, o quizá de otra línea de tiempo. Alguien que ya tenía esa bicicleta, ese traje, esa vida. Alguien que, por alguna razón, pudo cruzar ese punto exacto de la calle y verme. Y que me saludó con emoción porque sabía quién era yo. Hasta hoy no sé por qué ocurrió, ni por qué fue solo una vez. No sé si fue un error, un cruce accidental o algo que estaba destinado a pasar. Solo sé que hay encuentros que no son sueños ni imaginación. Son breves fallas en la realidad. Momentos en los que te ves a ti misma desde otro camino, antes de que ambos sigan su rumbo. La selva de Brunei puede ser un lugar increíble, pero también es uno de esos sitios donde aprendes rápido que no todo está hecho para ser explorado sin consecuencias. Una vez íbamos río arriba en una lancha pequeña, rumbo a un campamento. Era un viaje largo, profundo en la jungla, lejos de cualquier asentamiento moderno. El río era estrecho, oscuro en algunos tramos, y el sonido del motor se mezclaba con insectos, aves y ese silencio pesado que solo existe cuando la selva te rodea por completo. Después de varias horas vi algo que no encajaba. A un costado del río había un claro perfecto, demasiado perfecto. Imagina una extensión de tierra completamente nivelada, sin árboles, con el pasto corto, casi cuidado. No había troncos caídos, ni raíces sobresaliendo, ni maleza invadiendo el espacio. Justo alrededor, como formando un borde natural, crecían hierbas altas y densas, y más allá empezaba de nuevo la jungla espesa, cerrada, viva. Eso no pasa solo. Estamos hablando de un lugar profundo en la selva donde cada metro cuadrado pelea por crecer. Sin embargo, ese claro parecía mantenido, como si algo o alguien se asegurara de que permaneciera así. Le pregunté al guía si podíamos acampar ahí. Era un sitio ideal, plano, cerca del río, abierto. Él ni siquiera dudó, negó con la cabeza de inmediato. Me dijo con total seriedad que ese lugar era la entrada a una aldea oculta. No una aldea abandonada, no una antigua, una oculta. Dijo que ese claro funcionaba como una especie de puerta, que si alguien se quedaba ahí demasiado tiempo podía ser llevado. No especificó cómo ni por quién, solo dijo que la gente se perdía, que entraban y no siempre regresaban. Lo dijo sin dramatismo, sin miedo, como quien repite algo que ha sido comprobado demasiadas veces. Lo más extraño es que no sentí terror, no sentí esa alarma interna que te dice que corras. Fue más bien una sensación de respeto automático, como cuando sabes que algo no es peligroso mientras no lo provoques. Nadie hizo bromas, nadie insistió, simplemente seguimos río arriba. El guía añadió algo más, casi como una advertencia secundaria, que mientras no faltáramos al respeto, mientras no dejáramos basura ni intentáramos ver de más, estaríamos bien, y eso hicimos.
Más adelante, mientras caminábamos selva adentro, nos habló de otros lugares. Dijo que si avanzabas lo suficiente, podías encontrar campamentos antiguos de cazadores de cabezas, sitios vacíos, consumidos por el tiempo, donde aún quedaban restos de jaulas colgantes. A veces, si tenías suerte o mala suerte, todavía había esqueletos humanos dentro. No lo dijo con morbo, lo dijo como parte del paisaje, como si esas cosas nunca se hubieran ido del todo, como si la selva simplemente las hubiera cubierto, pero no borrado. Esa noche, mientras acampábamos lejos del claro, pensé mucho en ese espacio perfectamente nivelado junto al río, en cómo la jungla lo respetaba, en cómo nada parecía reclamarlo. Algunos lugares no necesitan muros ni señales, existen como fronteras invisibles. Y si sabes escuchar a quienes viven ahí desde siempre, entiendes que no todo lo que parece vacío, realmente lo está. Mi hijo murió siendo recién nacido, después de sufrir complicaciones severas. No hay palabras suficientes para explicar lo que eso hace por dentro. No es solo perder a alguien, es perder todo lo que todavía no existía. Los planes, los nombres que pensabas decir en voz alta, las primeras veces que nunca llegarán. El funeral pasó como en automático. Recuerdo rostros, voces que no entendía del todo, manos tocándome el hombro. Todo se sentía lejano, como si yo estuviera mirando la vida desde detrás de un vidrio grueso. Cuando regresé a casa, lo único que quería era quitarme la ropa, acostarme y desaparecer. Subí a mi habitación sola. Era el lugar donde había imaginado tantas veces estar con él, donde había pensado cambiarlo, arrullarlo, verlo dormir. Al cerrar la puerta, el silencio fue insoportable. Me senté en la orilla de la cama, completamente rota. No estaba llorando de forma escandalosa, era un llanto interno, profundo, como si algo dentro de mí se hubiera derrumbado para siempre. Recuerdo pensar con absoluta claridad, no sé cómo se sigue viviendo después de esto. Levanté la vista casi por inercia y entonces la vi. Al otro lado de la habitación estaba mi abuela, no como un recuerdo borroso, no como una imagen mental, estaba ahí, de pie, clara como cualquier persona viva que hubiera entrado al cuarto. Tenía esa presencia que siempre tuvo, firme, tranquila, amorosa, la mujer con la que había tenido una relación profundamente cercana, de esas que marcan toda una vida, y en sus brazos estaba mi hijo, mi bebé. Lo sostenía con una naturalidad absoluta, como si lo hubiera hecho siempre. Él estaba en paz, no había tubos, no había máquinas, no había dolor, solo calma. Ella lo mecía suavemente, con esa ternura que solo las abuelas saben dar. Me miró directo a los ojos y con una voz clara, serena, sin prisa me dijo: «No te preocupes, yo voy a cuidarlo hasta que tú llegues». No hubo estruendo, no hubo miedo, no hubo duda. En el instante en que esas palabras llegaron a mí, algo cambió. Una sensación enorme de calma, amor y paz empezó a crecer dentro de mi pecho. No fue resignación, no fue negación, fue certeza. Supe que él estaba bien, supe que estaba acompañado, supe que no estaba solo, ni yo tampoco. No recuerdo cuánto tiempo pasó después. No recuerdo si cerré los ojos o si simplemente respiré por primera vez desde que había muerto. Cuando volví a mirar, ya no estaban. El cuarto estaba vacío otra vez, pero yo ya no era la misma. El dolor no desapareció, la ausencia siguió ahí, pero algo se acomodó dentro de mí, como si alguien hubiera sostenido mi corazón cuando ya no podía hacerlo sola. Desde ese día, cargo con una certeza silenciosa, que mi hijo no se perdió en la nada, que fue recibido por amor, y que algún día, cuando sea el momento, volveré a verlos a los dos, no como un sueño, no como un deseo, sino como un reencuentro. Cuando mi abuelo falleció, la casa quedó en un silencio extraño. No era solo la ausencia de ruido, era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Decidí quedarme a pasar la noche con mi abuela para no dejarla sola. Ella parecía tranquila por fuera, pero yo sabía que estaba destrozada por dentro. Habían pasado toda una vida juntos y ahora, de pronto, el otro lado de la cama estaba vacío. Esa noche me acosté en una habitación cercana a la suya. El cansancio emocional era tan grande que me dormí rápido, aunque con un nudo constante en el pecho. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté de golpe, con una sensación muy clara de frío.
No era el frío normal de la madrugada, era algo distinto, como si la temperatura hubiera caído solo en ese punto exacto de la casa. Me incorporé lentamente y entonces lo vi. Mi abuelo estaba caminando por el pasillo. No fue una silueta borrosa ni una sombra indefinida. Era él, tal como lo recordaba, con su postura tranquila, su andar pausado, incluso con esa forma tan suya de mover los hombros al caminar. No parecía perdido ni confuso. Al contrario, se veía sereno, decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Me levanté sin pensar, más por instinto que por valentía. No sentí miedo, eso fue lo más extraño. Sentí una mezcla de sorpresa y una calma profunda, como si algo dentro de mí supiera que aquello no era una amenaza. Lo seguí en silencio. Entró al cuarto de mi abuela. La luz era tenue, apenas lo suficiente para ver la cama y su figura dormida. Mi abuelo se sentó a su lado con una delicadeza infinita, como siempre había hecho. Puso su mano sobre el pecho de ella, justo sobre el corazón, y permaneció así unos segundos. No dijo nada, no hacía falta. Luego se inclinó y besó su frente. Ese gesto era tan él, tan cotidiano, tan lleno de amor, que sentí cómo se me apretaba la garganta. Después de eso, su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con la penumbra del cuarto, hasta desaparecer por completo. Me quedé ahí de pie, sin poder moverme, con lágrimas corriéndome por la cara, pero sin miedo, solo con una certeza profunda de haber presenciado algo íntimo, algo que no estaba destinado a ser visto por cualquiera. Un par de horas después, mi abuela falleció. No hubo dolor, no hubo agitación, se fue de manera calmada, en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Cuando lo supe, recordé inmediatamente lo que había visto esa noche y entendí algo que me dio consuelo en medio del duelo. Ella no se fue sola, él vino por ella. Hasta hoy extraño a mis abuelos con todo mi corazón. Hay días en los que la ausencia pesa más que otros. Pero cuando recuerdo esa noche, cuando recuerdo ese beso en la frente y esa mano sobre el corazón, siento tranquilidad, porque sé que su amor fue tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo separarlos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.